Con nosotros Maite Pérez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón. Señora Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está empezando el curso? ¿Cómo ha arrancado el curso? Bueno, un poquito caótico, creo yo. La verdad es que estamos inaugurando una legislatura y estamos inaugurando un nuevo tiempo y además unas nuevas formas, ¿no?, en política. Así que, bueno, para mí me parece que el cambio es importante, de pasar de gobierno, evidentemente, a pasar a la oposición, pero el día 28 de mayo asumimos claramente el papel que nos tocaba y eso estamos haciendo desde el primer día, cosa que veo que al gobierno le está costando un poquito más. Ahora le pregunto por cuál va a ser el papel, cuál va a ser la oposición del Partido Socialista en esa legislatura, pero le pregunto antes de todo, ¿cómo está viendo estas primeras semanas de gobierno Partido Popular Vox? Insisto, creo que se empezó con una, yo creo que con un espectáculo, ¿no?, dantesco en la conformación del Parlamento, en la elección de la presidenta de las Cortes, que vemos que evidentemente iba a dar que hablar y así es, ¿no?, en muy poco tiempo, y está siguiendo igual. Vemos poca ilusión, desidia, más interés partidista por ambas coaliciones. Bueno, yo digo que hay una coalición de 2 partidos, pero es un gobierno de 5, ¿no? Es un pentapartito, porque hay de todos los partidos. Está el Partido Popular, está Vox, está el Partido Aragonés, está Aragoneses, está lo que queda de Ciudadanos o Liberales o como se quiera llamar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí hay una amalgama de partidos políticos que además muchos de ellos se miran de reojo porque lo que intentan es ganar terreno electoral y no sé si satisfacer los intereses y trabajar por el bien común de Aragón. Así que, bueno, no lo estamos viendo. No, las primeras muestras no son excesivamente optimistas de cómo va a ir yendo el gobierno, ¿no?, en cuanto a las formas y, desde luego, en cuanto al fondo. De lo que tenemos que esperar del Partido Socialista para estos próximos 4 años, ¿qué es lo que tenemos que esperar, señora Pérez? Bueno, pues yo creo que estamos aquí para controlar, para la labor de oposición es esencial en cualquier democracia, ¿no? Y la verdad es que estamos en un momento de la democracia que deberíamos de cuidarla y de mimarla a todos, ¿no?, y de preservarla, no solo por la imagen, sino por lo que nos jugamos, ¿no? Yo creo que el populismo rampante, la utilización de las instituciones con interés partidista debilita muchísimo el sistema y bueno, lo que vamos a hacer desde la oposición es, desde la responsabilidad, desde la determinación también, plantearnos como una alternativa real, ¿no?, a lo que hay en este momento, denunciar aquello que creamos que el Partido Popular y Vox, fruto de su ideología, perjudica a Aragón, proponer aquello que consideremos que es bueno, tender la mano en el diálogo y en la colaboración con el gobierno en aquello y en la defensa de los intereses de Aragón sin ningún tipo de rubor, pero denunciar aquello que evidentemente creamos que va absolutamente en contrario de los intereses de Aragón. Y de momento, insisto, poco se habla de Aragón, mucho de política nacional, pero en Aragón siguen pasando cosas, en Aragón la gente sigue teniendo dificultades, seguimos teniendo, es una tierra de oportunidades y lo que tiene que hacer el gobierno es aprovechar las oportunidades y dar respuesta a los problemas que van surgiendo. Ahora entremos en detalle de algunos de los asuntos que efectivamente ocupan a nuestra comunidad autónoma y que van a ser muy importantes en los próximos 4 años. Hablamos de despoblación, de desarrollo territorial, hablamos, bueno, algunas cuestiones además, Maite Pérez es turolense y que le tocan especialmente de lleno a la provincia de Teruel. Y ahora hablamos también de algunas intenciones que, bueno, ayer nos contaba Alejandro Nolasco, que estaba con nosotros en el tiempo de entrevista, vicepresidente del Gobierno de Aragón, como su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática aragonesa en cuanto sea posible. Pero efectivamente, lo decía usted, es inevitable que hablemos también de la actualidad nacional, porque de alguna manera es lo que está marcando el paso en estos momentos. ¿Cómo ve las cosas, Maite Pérez, cómo ve las cosas el Partido Socialista aragonés para la conformación de un gobierno liderado por el PSOE? ¿Da por hecho que Sánchez será presidente? Bueno, va marcando el paso más de los partidos que de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque la gente lo que quiere es, insisto, es que le resuelvan sus problemas, es que las rutas escolares funcionen, es que sus centros estén y sus técnicos
y profesionales necesarios al margen de la capacidad que tenga el alumno esté atendido, es que los centros de salud no cierren. Eso es el día a día, ¿no? Y evidentemente tiene que haber gobiernos, tiene que haber estabilidad, y el PP lo que está hablando son de futuribles, son de profecías, para realmente evitar hablar de lo que realmente a la gente le importa, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahora es el momento. Hoy tiene Pedro Sánchez, el presidente en funciones, su reunión con el rey después de hacer todas las consultas, y vamos a ver lo que sale. Es el momento, evidentemente, del presidente Sánchez, cuando se ha visto que el señor Feijóo está solo. Su drama es precisamente que solo Vox le acompaña, que la ultraderecha, que condiciona, que tiene una única visión del país y de la ciudadanía, bueno, pues son los únicos que acompañan al Partido Popular. Ese es su tragedia y su drama. En el pecado lleva la penitencia, y ahora es el turno de Pedro Sánchez para intentar articular un gobierno de progreso, ¿no? Que de alguna manera continúe con la senda que ha estado estos últimos 4 años. El independentismo ha puesto sobre la mesa 2 cuestiones: referéndum y amnistía. El referéndum parece que se descarta por completo por parte del Partido Socialista. No así la amnistía, o al menos no queda tan claro. El PSOE aragonés, ¿cómo ve la concesión de una posible amnistía a los responsables del proceso? ¿Estarían a favor de según qué amnistía, de según cómo se encajase, que es la palabra de moda, esa amnistía, señora Pérez? Yo he oído hablar mucho de amnistía al Partido Popular y nada al presidente en funciones y al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo no puedo hablar de algo que ni el propio presidente se está planteando. Lo que no tengo ninguna duda es que aquellas cosas que se pacten serán dentro del marco de la Constitución, respetando absolutamente el marco constitucional, y yo, desde luego, en eso confío. Bueno, Sánchez dijo que hablaría de la amnistía cuando tocase hablar. Se entiende que ese cuando tocase hablar es cuando el rey le designase como candidato a la presidencia del gobierno. Entiendo de sus palabras que decía usted, si tiene encaje en la Constitución, habría que ver con qué fórmula. El PSOE aragonés no soy jurista. Creo que la amnistía es un concepto muy complejo y que implica decisiones que realmente serían cuestionables, pero insisto, yo no puedo hablar de algo que todavía no se ha dado, y por tanto yo a mi presidente en funciones y secretario general no le he oído hablar de la amnistía, así que hasta que no llegue, cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente. No, se lo decía porque es verdad que escuchamos a Javier Lambán, por ejemplo, decir que la amnistía no cabría ni de lejos en la Constitución y que podría llevar a pique la nave constitucional. Bueno, parece que la amnistía, así como la entendemos a nivel popular, puede estar cuestionando precisamente pues todo el periodo de la transición, ¿no? De alguna manera reconocer que hay un Estado opresor, ¿no? Y por tanto, bueno, pues parece a priori que no tiene encaje. Pero insisto, no quiero entrar en el fondo porque quien tiene la responsabilidad de hacerlo todavía no ha planteado nada. ¿Una ley de amnistía genera desigualdad entre Cataluña y otras comunidades, o la desigualdad entre comunidades la genera otras cosas? Y estoy pensando en el dinero, en la financiación, que es una de las reivindicaciones históricas de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que los proyectos nacionalistas generan desigualdad per se, ¿no? Muchas veces cuando se habla de partidos progresistas vinculados a partidos independentistas, para mí es antagónico, ¿no? Porque creo que es insolidario. Es decir, cuando tú estás luchando por mejorar solo un territorio, sin duda es en detrimento del conjunto del país, ¿no? Y ahí la defensa del bien común, de ese proyecto común que nos une como españoles, desaparece. Yo la unidad de España no la concibo como la derecha, ¿no? Esa uniformidad, sino como un principio de solidaridad entre territorios, ¿no? Y de compensación y de discriminación positiva. Por tanto, para mí, todo lo que suene a nacionalismo me parece antagónico con ser progresista. Posible escenario: Pedro Sánchez en la Moncloa, Jorge Azcón en el Pignatelli, Natalia Chueca en la Plaza del Pilar. ¿Esto es un escenario que de alguna manera le perjudica a la comunidad autónoma, a la capital de Aragón? ¿O esto, la aplicación práctica para la vida del ciudadano, señora Pérez, luego no tiene importancia?
Bueno, yo creo que la gestión, cuando tienes responsabilidad en las instituciones, tu obligación es tener una interlocución, lealtad institucional en primer lugar, y tener una interlocución fluida con todas las administraciones, independientemente de gobiernen, porque al final, insisto, las instituciones no son propias de cada uno, sobre todo ni de los partidos, ¿no? Sino, bueno, pues tienes que hacer lo mejor posible en ese momento para el bien común. No obstante, yo le digo al señor Azcón, estaba cruzando los dedos la semana pasada para que al señor Feijóo no le saliera la investidura, porque realmente se le habría acabado el chollo, ¿no? El Partido Popular aragonés y el señor Azcón cambian mucho su papel de dirigentes políticos en función de quién gobierna en Madrid. Estoy segura, y yo creo que la trayectoria y la hemeroteca lo avala, no son palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sino que lo avala precisamente su historia, que si estuviera el Partido Popular en el gobierno de España, las reivindicaciones del señor Azcón saldrían por la ventana. Exactamente que el criterio de igualdad, ¿no?, que tanto están pregonando y enarbolando. Cuando el Partido Popular entra en las instituciones, la igualdad salta por la ventana. Pues lo mismo ese perfil reivindicativo del señor Azcón, si Feijóo en este caso fuera presidente, desde luego estaríamos escuchando a otro presidente de Aragón. Bueno, esto sí que nos acerca otra vez a las cosas de nuestra comunidad autónoma. Legislativamente queda claro que el nuevo gobierno va a impulsar leyes nuevas, y también queda claro que va a modificar o a suprimir otras que han hecho ustedes en estos últimos años. Bueno, en primer lugar, yo creo que eso es un mensaje decepcionante a la ciudadanía, ¿no? Porque lo que hay que hacer es valorar aquello que está bien. Yo reconozco, nosotros hemos pasado a la oposición, por lo tanto sabemos perfectamente cuál es nuestro papel, pero lo que le hemos pedido al Gobierno es que aquello que considera que está bien hecho, que continúe, y aquello que choca o con sus intereses o con su propio programa electoral lo revise o lo derogue, ¿no? Pero claro, lo único que hemos oído hablar es derogar, suprimir, y al final son leyes que lo que han ido es avanzando en consolidar derechos, en blindar por derecho la ley de financiación, que costó mucho hacerla, porque al final es un esfuerzo importante por el Gobierno, precisamente era para blindar que ningún gobierno, que legítimamente cada 4 años puede cambiar, ¿no?, y puede aspirar a gobernar, pues de alguna manera pudiera tener la tentación de quitar esa financiación a los ayuntamientos. La ley de agricultura familiar, la ley de dinamización del medio rural, que ya pues establece muchos servicios precisamente por derecho. Bueno, la respuesta de este gobierno es suprimir todo eso, y a mí eso, ¿qué me hace pensar? Bueno, pues que volvemos a perder tiempo. Que el compromiso que debería tener el Gobierno en el cumplimiento de la legalidad, que tantas lecciones además dan, bueno, pues se lo quitan de en medio de un plumazo derogándolo, para evidentemente tener más libertad en poder hacer cualquier cosa al margen de ser considerado de derecho, como en estas leyes aparece. De todo lo que ha escuchado hasta el momento, de lo que ha anunciado el nuevo Gobierno, ¿qué es lo que más le preocupa, lo que menos le gusta o lo que más le apena, señora Pérez? Es que hemos escuchado muy poco. La verdad es que en las comparecencias de los consejeros, que desde el Grupo Parlamentario Socialista estábamos esperando con ansiedad casi, porque la verdad es que la campaña electoral, el señor Azcón se centró en criticar, en hablar de Pedro Sánchez y hablar prácticamente nada de Aragón o de su proyecto político, de cuáles iban a ser sus prioridades. Esperábamos la ronda de comparecencias de los consejeros, y pocos titulares nos han dado, ¿no? La mayoría de ellos decían que tienen que reforzar sus departamentos de personal, de capítulo 1, cosa que yo creo que evidencia también una falta de proyecto y de iniciativa política. Hemos oído que esto es un infierno fiscal y que van a hacer una modificación. De esa modificación o de ese infierno fiscal estamos viendo cómo la primera medida es la supresión del impuesto de sucesiones a menores de 21 años, y yo lo decía, ¿no? Esto es una cortina de humo que el señor Azcón sacó para tapar la vergüenza que tenemos en esta comunidad autónoma de contar en el Gobierno con 2 directores generales franquistas, de naturalizar precisamente el franquismo en las instituciones, y la primera propuesta que hizo es esa supresión, ¿no? Que yo tengo que decir, y si me permite, Javier, bueno, pues había ya una exención para menores de 21 años para todos aquellos que tuvieran una herencia de más de hasta 650.000 euros, excluyendo la vivienda habitual. Es decir, estamos hablando de un grupo muy reducido de personas. Se cuantificaba hoy por algún medio como 140 personas, yo creo que incluso son menos, y de un impacto de 800.000 euros. Pero esa es la política al final que la derecha tiene, ¿no? Es
decir, beneficiar a una minoría, de beneficiar a los suyos, renunciar a un servicio de recaudación que precisamente permite sostener el estado del bienestar y permite precisamente generar igualdad de oportunidades entre los territorios, pero luego vemos cómo se piden cuentas al Estado y compensar, es decir, luego nos quejaremos de que tenemos una financiación deficiente, que la hay, pero estamos renunciando también a la capacidad de recaudar, ¿no? Y fundamentalmente de recaudar para los que más tienen. Bueno, pues esto nos preocupa, y nos preocupa el encaje de bolillos, porque todos están diciendo que van a crecer en presupuesto, pero luego, por otro lado, quieren reducir la recaudación. No sé cómo lo van a hacer. Una de las primeras iniciativas del nuevo gobierno, poner en marcha la comisión de investigación por el despliegue de las renovables. ¿Qué va a salir de esa comisión, señora Pérez? Ya dijimos que nosotros fuimos los primeros interesados en detectar cualquier tipo de anomalía si la hubiera. Se hizo una investigación profunda en el INAGA. Insisto, nosotros creemos que es una grandísima oportunidad el despliegue de energías renovables para nuestra tierra, que puede ser un elemento competitivo y que así se ha demostrado ya en la implantación de algunas empresas muy potentes en Aragón, pero desde luego echar las cosas de acuerdo a la legalidad y a mí, francamente, me resulta extraño, ¿no?, que en el INAGA hubiesen incurrido en algún tipo de anomalía. Repito, o sea, se hizo ya, pero claro, el Partido Popular, si tiene alguna sospecha fundada, lo que tiene que hacer es llevarlo a los tribunales, llevarlo a la Fiscalía, como se ha hecho siempre. No obstante, yo creo que es más un cumplimiento de una promesa electoral, de ellos, de un compromiso con otras fuerzas políticas, con Teruel Existe, cuyo pacto en Teruel, PP Teruel Existe, es evidente, más que una voluntad clara, ¿no?, o realmente una evidencia de que pueda haber algún tipo de anomalía o de ilegalidad, porque, insisto, ahí está la comisión y todavía no la activan. Oiga, ¿y cuál va a ser la postura estos próximos años y sobre todo en el arranque de la legislatura del Partido Socialista en relación con la Romareda, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, por poner la mirada en el adelante? ¿Cuál es la posición ahora mismo del Partido Socialista de, por ejemplo, quién tiene que poner dinero y cuánto dinero tiene que poner Ayuntamiento, Diputación Provincial, Diputación General de Aragón? Sí, claro, pero usted parte de una afirmación perversa, ¿no? O sea, es decir, lo que ha pasado hasta ahora no vale, ¿no? Pues yo creo que sí, porque el Partido Popular se la jugó a todo. De hecho, si recuerdan, para toda la tramitación del Mundial pusieron un interlocutor que era el Ayuntamiento porque era una cuestión de la ciudad. Es decir, el señor Azcón decidió que el proyecto de la Romareda era su proyecto, era el proyecto del Partido Popular, y ha fracasado. Y por tanto, hasta que desde la humildad no reconozcan que han intentado utilizar electoralmente, pero no ahora, lo utilizaron ya en la campaña del 19 para las elecciones, lo han utilizado durante toda esta legislatura y hoy, llegamos a hoy, 3 de octubre del 2023, y la Romareda no existe todavía. Se ha jugado con los sentimientos de la afición zaragocista, del conjunto de la comunidad autónoma, que aspiramos a tener a un equipo en primera división, pero ha sido un fracaso absoluto del Partido Popular y del señor Azcón en primera persona. Y hasta que eso no lo reconozca, pues la verdad es que nos es difícil hablar de que podemos ser parte de la solución, que es lo que ahora está pidiendo. Es decir, es una estrategia, como siempre hace el Partido Popular, de intentar aprovecharse electoralmente de una cosa y, si sale mal, de socializar las culpas. Pues hombre, eso no es muy maduro. ¿Y si asume sus responsabilidades, qué es lo que habría que hacer? Ya veremos, pero creo que es necesario por parte de todos, no solo de la política, porque si no, entramos de alguna manera en un juego infantil de la política, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de asumir los riesgos de nuestras decisiones, las consecuencias, y luego desde una posición, insisto, de humildad, buscar la solución, el concierto y la colaboración de todos. Pero eso no lo hemos visto en el señor Azcón. Sobra soberbia y falta interés general y diálogo, ¿no?, con el resto. ¿Y las soluciones pasarían, señora Pérez, por una entidad bancaria? ¿Pasarían por las 3 instituciones? ¿Por dónde pasarían? Yo creo que es un tema suficientemente importante, pero claro, escuchar al señor Azcón que la Romareda se va a pagar con los impuestos de los aragoneses, pues ayer escuchaba yo el grupo municipal socialista en Teruel que como saben, ha ascendido y que tiene derecho también a recibir ayuda del gobierno de Aragón para poder arreglar sus instalaciones, pero ayer que estuve en Torrellas me decía la concejal de Tarazona que hay que poner un sistema para
para detectar en el agua si hay algún tipo de bacteria y demás con rayos ultravioletas, y que no tienen dinero porque han destinado parte de su remanente, 500.000 euros, a arreglar el campo de fútbol del Tarazona, que también ha subido. Es decir, eso es igualdad. Y vemos que el señor Azcón la igualdad la tiene o la utiliza para lo que le interesa. Termino la última, señora Pérez. ¿Qué va a pasar con el liderazgo del Partido Socialista en Aragón en el corto y en el medio plazo? Bueno, Javier Lambán es el secretario general de Aragón, y en el momento que empiecen los procesos congresuales, nosotros tenemos un partido de abajo arriba en el que la militancia tiene la palabra, en el que se establecen sus dirigentes a través de la elección de primarias, y con normalidad estoy convencida que se hará. ¿Usted dará el paso? Bueno, insisto, creo que queda mucho tiempo. Tenemos un magnífico secretario general, y cuando empiecen todos los procesos hablaremos. Si le pregunto por Pilar Alegría, me responderá lo mismo. Soy secretaria general de Teruel. He trabajado mucho siempre. Lo fui de la ciudad, ahora soy de la provincia, y ahora mismo mi objetivo fundamental es velar por los intereses del Partido Socialista en Teruel, pero fundamentalmente velar porque el Partido Socialista vuelva a ser mirado por parte de la sociedad aragonesa como esa alternativa real al gobierno que hoy hay. ¿Y mejor alguien desde aquí, desde Aragón, su caso, o alguien que, como Pilar Alegría, por ejemplo, está desempeñando política a nivel estatal? Cuando lleguemos... vuelvo a repetir, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Maite Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Mucha suerte para estos años.